Chan, el director municipal de gestión de riesgos acá en Guayaquil y también secretario del COE cantonal, a quien saludo con el afecto de siempre. Vamos a hablar de varios temas, ingeniero, el asunto epidemiológico, lo que tiene que ver con aforos, los planteamientos de la gente del Cristo del Consuelo para la procesión, pero lo invito a que nos detalle, ¿no? A esta hora, ¿qué le podemos comunicar a los guayaquileños respecto a esta situación que precisamente se ha evidenciado en los últimos días? La peligrosidad de la gente que se ubica ya en el sector de Nueva Prosperina. Solamente por poner en contexto, recordemos que en el año 2012, es decir, hace 10 años ya se empezaron a detectar deslizamientos y a pesar de ello algunas familias se asentaron ahí exponiendo sus vidas. La alcaldesa, en el enlace que hizo la semana pasada, el jueves pasado, justamente se refería a este aspecto y decía que la Secretaría Técnica de Control de Asentamientos Irregulares debía de actuar, que le toca al gobierno actuar junto a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en esta temática. Qué peligroso es esto, ingeniero, porque son más de 100 familias las que estaban ubicadas ahí. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de la radio, un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, usted ha tocado varios puntos, vamos creo que uno por uno, ¿no? En el Sí, tema por supuesto. del COVID, los índices tienen un incremento, pero demasiado ligero, muy ligero. La tasa de contagios está en 1.5 por 10.000, que es muy baja todavía, 34 pacientes en UCI. La media de fallecidos está en menos de uno ya, en 0.6, lo cual también ha continuado bajando de manera continua. eh, a pesar de haber tenido pues ya el feriado del carnaval y una serie de eventos masivos, que es lo que nos empujaría a pensar de que podría haber aumentado los casos, pero no ha sido así, gracias a Dios. Eh, por otro lado, se está anunciando esta nueva subvariante de la Omicron, pero yo no creo que debemos en este momento pensar que es un tema de preocupación. Definitivamente aquellos países en donde tuvieron un menor impacto una vez que salió el Omicron son más vulnerables, es el caso de China. También es una población sumamente mayor. Acá pudimos generar o llegar a cubrir un porcentaje muy importante de vacunación. Por tal motivo, yo creo que debemos ser muy prudentes, ¿no? Simplemente pues mantener los protocolos de bioseguridad en todos los ámbitos, y tratar de llevar pues lo más normal posible las actividades. Nosotros como Mesa Técnica de Salud en el COE Cantonal vamos a continuar monitoreando los índices y tratar de dar las alertas tempranas lo más oportunamente posibles para en el caso de que se requiera pues algún tipo de acción. Eso por un lado. Ahora vamos a hablar un poco del tema de Nueva Prosperina. Es un tema bastante delicado porque el tipo de terreno que se encuentra en una parte de la ladera de la montaña es sumamente endeble, ¿no? Parece gelatina, es como si usted construyera sobre gelatina. Ok. Es realmente una complicación muy grande. Si uno ve las fotos multitemporales año a año, nos damos cuenta cómo se dio el deslizamiento en el 2012, y luego la Secretaría de Asentamientos Informales y el MIDUI en ese momento hace la reubicación. Son familias que ya han sido reubicadas en el área de sociovivienda 2. Ya. Luego, la pandemia, durante la pandemia, en el año entre 2019 y 2020, comienzan nuevamente pues a repoblar esta parte. No,
el invierno que se ha dado este año, que ha sido un poquito más severo, empieza pues a reactivar nuevamente esta falla geológica, y de alguna manera afecta a una tubería muy importante de Interagua de 400 milímetros, la fractura, y eso aumenta, además, añade pues otra situación adversa pues justamente a la estabilidad de la montaña. Es por ello que se hizo la alerta inmediata. Ya se hicieron las reparaciones correspondientes, la estabilización del camino, se comenzó a sacar a las casas de caña que de alguna manera le aportan peso a la montaña. También se detectaron pues algunas casas de cemento cuyas losas ya estaban fracturadas, o sea, realmente el peligro era inminente. Esas casas se están derrocando, y se está tratando de sacar todo el mayor peso posible del cerro, y hasta el momento entiendo pues que la Secretaría sí ha actuado, la Secretaría de Asentamientos Informales, en compañía pues con la Policía Con la policía, Nacional. sí. Sí, ayer podíamos ver aquello, ¿no? Claro, genera dolor, pena ver, ¿no? Porque incluso pues había familias que decían, no tenían dónde ir. Pero para dejarlo claro, ya las familias que originalmente habían llegado ahí fueron reubicadas, ¿no? Es decir, estas familias que están asentadas actualmente, a su vez vienen a ser entendía que eran familiares, o sea, como quien dice, a mí me reubicaron en Socio de Vivienda 2, pero yo le digo a mi prima, vente y quédate acá. Más o menos así es el asunto, ¿no? Sí, debe entenderse que este tipo de fenómenos pueden ocurrir, y no estamos exentos a que nos pueda suceder. Han sucedido en varios países, han sucedido en otras ciudades, y podría suceder inclusive algo muy similar a lo que A lo de ha pasado Brasil, en Perú hace poco, o lo de Río de Janeiro, inclusive. ¿no? Ujú. Sí, o sea, estamos hablando de deslizamientos masivos en donde definitivamente pues hay vidas que corren peligro. Incluso hay menores de edad, hay personas de tercera edad en ese cerro, y yo sé que da mucho dolor el tema de Sí, la evacuación de la montaña, pero creo que más dolor nos daría contar muertos y sacar muertos claro. de ese lugar. Vernos abocados a una verdadera desgracia. Y yo le escuchaba a la alcaldesa el jueves pasado, ¿no? Que ella decía, hay toda la predisposición para brindar todas las facilidades para reubicar a estas familias, pero que era necesario que el MIDUBI, esto es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, haga su parte, que es necesario que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo haga su parte, que es necesario que haga su trabajo también esta subsecretaría de asentamientos irregulares. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el director de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil y secretario del COE cantonal, el ingeniero Alan Jacaychan. Ingeniero, buenas. Ahí muy atenta a lo que decían en todo caso y lo que ratificaba a Alberto. Las gestiones igual se está haciendo, ¿no? Para evitar una desgracia en ese sector. Las Sí, gestiones sí, todas. efectivamente, son acciones puntuales que estamos tratando de aportar. Adicionalmente, pues no, no es el único lugar en donde hemos Claro. tenido pues eventos adversos debido pues al invierno. Hemos tenido en Mapasingue, hemos tenido en varios puntos de la ciudad, y estamos tratando de actuar oportunamente en cada una de ellas pues con el equipo de obras públicas. Una vez más, el escenario dentro de Nueva Prosperina no es un tema que se pueda arreglar con obra pública, es Claro. realmente pues un material sumamente malo para construir y propenso como habíamos hablado, pues a deslizamientos. Sí, qué bueno, ojalá los tiempos nos den, ¿no? Para poder hacer todo y pues no solamente preocuparnos en épocas de invierno donde las lluvias son totalmente torrenciales y hemos visto pues unos saldos totalmente negativos, ¿no? En la capital, la desgracia con la Gasca, Perú, nuestro vecino país Perú, ahí con un montón de sepultados, sino también tratar de ver definitivamente estas problemáticas que nos rodean todo el tiempo y todos los meses y todos los días del año. Ahora vámonos con el tema del informe epidemiológico. Sabemos que hoy el COE va a dar nuevas COE nacional. directrices. Claro, el COE nacional, y luego pues el COE cantonal
siempre los analizan, los estudian y añaden algo más. Solo una última idea sí. Antes de cambiar Del tema, sí, está bien. el tema. Sí, este invierno yo creo que nos ha enseñado, nos ha mostrado más bien qué es lo que podría estar sucediendo con el tema del cambio climático. Así es. Cada vez vamos a encontrar estos escenarios de microclima en donde tenemos unas lluvias muy, pero muy intensas. El día sábado tuvimos inclusive escenarios de vendaval dentro de la ciudad, que es una cosa realmente extraña, ¿no? Se cayeron varios árboles inclusive, y con este tema de cambio climático cada vez lo vamos a ver un poco más frecuente. Entonces, yo creo que hay que hacer un poquito de conciencia en el tema de las construcciones, en el tema de mucha gente no consulta a técnicos, a profesionales para poder construir correctamente. Y somos quienes, las personas, no es el clima, no es la naturaleza, somos las personas quienes creamos esos riesgos. Y de alguna manera podemos afectar pues a personas, a familias, a nuestros familiares y a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, un poco es un llamado de atención a la ciudadanía. Tenemos que aprender, así como lo hacen en otros países. Se nos viene un huracán, hay que reforzar la casa, hay que limpiar los drenajes, ¿por qué? Porque se inunda el área y estamos propensos pues a mayores desgracias. Entonces tenemos que aprender a prepararnos justamente a estos eventos. Claro, claro, es parte de nuestra urbanidad, ¿no? Antes nos enseñaban eso, yo recuerdo, creo que eso nos hemos ido perdiendo, pero es parte de tener todo limpio alrededor de la casa, despejar canaletes, incluso en los mismos techos. A veces, como usted dice, hay vientos, las fundas de basura que se quedan por las calles, ahí van y obviamente pues tapan las canaletas que tienen a los lados los techos, y eso también genera inundación. A veces la gente está pensando en que tiene un hueco en el techo y no es eso, sino que se taponan ciertas cosas. Entonces hay que tener un poquito más de interés en ese sentido. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer o cuáles son las directrices que ustedes están ya analizando, me supongo, con el tema de esta aparición de la B2, ¿no? de la variante 2. BA2. BA2, sí, porque la Omicron simple era B.1, esta es BA.2. ¿Qué vamos a hacer con esta variante? ¿Ya han podido analizar algunos estudios? ¿Es realmente más contagiosa como dicen? ¿Qué datos tienen? Realmente la información es muy escueta en cuanto al alcance de esta nueva variante. Nosotros lo que estamos viendo y continuamos es el monitoreo de los índices epidemiológicos, tanto por parte, pues, por un lado tenemos lo del ministerio, por otro lado lo que nosotros podemos detectar en campo, ¿no? Y hay una nueva fuente de información que es muy interesante y que se está utilizando en varios países, que es las muestras de COVID que se pueden encontrar en las aguas residuales. Esto es un plan que se está trabajando con EMAPAC y con Interagua. Hemos ido cotejando la información que sale de este estudio, ¿no, verdad?, con los índices que podemos obtener en campo, y han ido pues siendo muy consecuentes el uno con el otro. Entonces, todos estos tipos de monitoreo se continúan haciendo justamente con el fin de ir midiendo los impactos, ¿no? Restricciones, tenemos que ser claros, o sea, tenemos que mantener activa la ciudad. De alguna manera la ciudad se ha reactivado, y esto pues produce definitivamente pues bienestar económico. No hay otra fórmula. Por tal motivo nosotros instamos a la ciudadanía pues a mantener estas actividades, pero con mucha cautela, ¿no? Con mucha cautela, con mucha prudencia, manteniendo las medidas de bioseguridad, y en el caso pues de los eventos públicos masivos, en la medida pues que se hagan al aire libre, ¿no? Siempre va a haber una menor probabilidad de contagio.
Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los actos masivos que definitivamente los están analizando, pero todavía creo que estamos esperando las medidas anunciadas por el COE Nacional? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué es lo que definitivamente las técnicas recomiendan, o mejor dicho, la metodología, ¿no? En base a todo lo que sucede en otros países? ¿Que se sigan suspendiendo, postergando? Bueno, se deberían postergar, pero una vez más, no tenemos todavía evidencias de que tenemos impactos importantes de contagios dentro de la ciudad y por tanto, pues no habría motivo para hacerlo por el momento. Eh, Puede suceder, tal como lo ha anunciado la alcaldesa, claro que puede suceder en el futuro y en cuyo caso pues tomaremos las medidas necesarias para poder precautelar la salud de Guayaquil. Henry Avelino continúa con la entrevista. Gracias, Verónica. 7:19. ¿Cómo está, Alan? Un placer poder saludarlo. Quería preguntarle si usted tiene algún conocimiento, si la mesa técnica siempre está viendo lo que ocurre en el extranjero, ¿no? Y China vuelve a los confinamientos como hace 2 años y pone en cuarentena más de 36 millones de personas. Ayer, como siempre, uno a veces está con amigos chateando y todo lo demás, y la gente empezó a relacionar esto porque dice, no, es que es la nueva variante, que nos va a pasar igualito, que ya nos van a encerrar otra vez acá porque la nueva variante, y vemos que la nueva variante tiene un impacto menor también. ¿Conocen usted de alguna forma lo que está pasando allá, lo que ocurre allá, y tiene relación esto con la nueva variante que tenemos ahora en Ecuador, de estos 5 casos que se han presentado? Su micrófono, Alan, su micrófono se apagó. Gracias. Bueno, Muy amable. básicamente la información que aparece digamos que en las noticias internacionales nos da recuento pues de lo que está sucediendo. Debemos recordar que China no tuvo la ola de Omicron que se pudo ver en otros, en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Tal vez ese es el motivo por el cual recién se genera en este momento. Lo que sí me llamó mucho la atención es la cantidad de fallecidos que están teniendo allá. Es un tema de cuidado. La Mesa Técnica de Salud está tratando de recopilar mayor información, un poco para trabajar de manera preventiva, ¿no? Pero una vez más, creo que no es un momento de generar pánico ni de generar una alerta importante para iniciar un proceso de restricciones. Simplemente pues debemos ser muy cautos, y prudentes, mantener el monitoreo de los índices, que es importantísimo, y mientras tanto pues seguir empujando a la ciudadanía pues a que continúe utilizando las medidas de bioseguridad. Bueno, y a propósito de las medidas de bioseguridad, Alan, mucha gente y muchos sectores y autoridades también ya hablan y avisoran, dicen, no, en abril ya nos quitamos la mascarilla en lugares abiertos. ¿Usted comparte esto? ¿Cree que Ecuador está llegando a estas instancias en realidad de que en lugares abiertos ya no usemos la mascarilla? De hecho, hay muchas personas, ya uno va a lugares abiertos y ve que ya no usan la mascarilla. Le voy a dar mi opinión personal. Por favor, gracias. Yo creo que debemos esperar a que pase, bueno, ya pasó el feriado de Carnaval, que pase el feriado de la Semana Santa y una semana después por lo menos, que pase la temporada invernal, ¿ya? Un poco para poder evaluar la posibilidad de ir relajando las medidas que corresponden a mascarilla. Importante la opinión de Alan Jacay. Gracias, Alberto. 2 datitos adicionales, ingeniero. A ver, uno, obviamente pues el COE cantonal siempre va a anclar sus resoluciones a lo que dictamine el COE nacional. Hoy va a haber la reunión, nos consultaban por ejemplo el Cristo del Consuelo, yo decía más temprano que hay mucha expectativa, ¿no? Porque hay ese deseo, y esto tiene que ver con la motivación religiosa, hay un gran deseo luego de 2 años de poder realizar acá en Guayaquil esta procesión. Es el viernes 15 de abril, es decir, en menos de un mes. En Quito también, allí en cambio es la procesión de Jesús del Gran Poder. Básicamente, ustedes van a esperar, obviamente, las resoluciones del COE Nacional para poder ir tomando decisiones acá, ¿no? Ese es un tema, pero antes de aquello está el 29 de marzo, que es fecha
en la cual pues Ecuador recibe a Argentina acá en Guayaquil, ¿no? Por las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Y en ese sentido, la semana anterior que hablábamos con el doctor Carlos Farhat, le decíamos, doctor, hay que tener en consideración de que el control no solamente debe ser en el perímetro del Estadio Monumental de Barcelona, donde se realiza el cotejo, en los alrededores, sino en todo Guayaquil, por obvias razones. Va a ser una fecha muy especial y de celebración, porque justamente pues prácticamente ahí se oficializa la clasificación de la selección, y entonces por toda la ciudad va a haber bares, va a haber lugares donde la gente va a estar expectando el partido. ¿Cómo ven desde la mesa técnica del COE cantonal este asunto? Más allá de que, vuelvo y repito, todavía no se pueden hablar de decisiones en torno al tema de Semana Santa, pero en torno al asunto, porque incluso hay un planteamiento que lo va a definir hoy el COE, que es aforo 100% para el estadio, para este cotejo de la selección. Entonces, son varios elementos a tener en consideración, ingeniero. Sí, a ver, vamos por puntos. En el tema de las procesiones, debo comentar de que ya hemos iniciado las primeras conversaciones para la programación y toda la coordinación que se requiere para este evento. Se ha hecho los años pasados, antes de pandemia, por supuesto, en donde se requiere pues una coordinación muy prolija con Policía Nacional, con la Agencia de Tránsito, con bomberos inclusive, y todas las instituciones de respuesta correspondientes. Estas conversaciones ya empezaron, y la intención es de que si los índices epidemiológicos nos lo permiten, podamos tener ya este evento. Inclusive estamos también organizando una segunda procesión que se podría dar al norte de la ciudad, bajo el mismo esquema, ¿no? Pero una vez más va a depender mucho de los índices, cómo se va dando las cosas. Por el momento las coordinaciones se continúan dando y se va a dar todas las facilidades pues para que se puedan dar este tipo de eventos, una vez más, si los índices lo permiten. Sobre el tema estadios, ya hemos tenido pues varios eventos deportivos de estadio, realmente pues con presencia masiva y realmente entre el 75, el 80 y el 100% ya casi que no hay diferencia. Así que si el COE nacional lo sugiere, pues lo podremos implementar. Ahora, esto no reemplaza el control que debe de tener pues el dueño del estadio, ¿no? Como habíamos hablado, digamos que el que organiza la fiesta es quien tiene que tener el control de la fiesta, ¿no? Entonces, y esto es muy importante comentarlo, como antecedente quiero dar justamente los eventos que se dieron en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ya escapa con un tema de COVID. Tenemos que volver a poner conciencia sobre los eventos públicos masivos y sobre el control que se debe tener en estos eventos, pues justamente para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Qué bien, qué bien. Sí, va a ser importante, ¿no? Y un elemento que siempre hay que tener por delante es aquello, ¿no? La corresponsabilidad, porque va a haber un cotejo. Qué bonito celebrar la clasificación de la selección, ese es un tema importante, ¿no? En medio de tantas noticias tristes, lamentables de la guerra en Europa del Este, va a ser de gran impacto, ¿no? Va a ser motivador. Pero llevemos la fiesta en Santa Paz. Hay que llevar este tema también manteniendo esas medidas. No hay razones para alarmarse, dice el ingeniero Alan Jacay. Estamos de acuerdo. Esto va en la línea de lo que ha dicho también la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón. Todas las autoridades en Quito y en todos los planteles que tienen pues horario Sierra Oriente, ya hay clases presenciales. En fin, vamos retomando ya la normalidad, pero es determinante que cada uno de nosotros nos cuidemos
y cuidemos a nuestra familia. Ingeniero, agradecerle. Hemos hablado ampliamente de diversos tópicos que tienen que ver con el accionar desde la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos y también desde el COE Cantonal. Así que le quedamos eternamente agradecidos. Listo, muchas gracias y un gusto siempre acompañarlos pues en estos espacios. Muchísimas gracias. Muy amable. 7:28 minutos.